dentro de aquel reglamento en este contexto en cuanto a la pena sería abiertamente inconstitucional. Por lo tanto, leyes penales en blanco al revés conceptualmente, claro, existen. Este es el formato de decretar en el fondo la pena o dejarla, su creación, a una norma de inferior jerarquía. Pero, digamos, nuestro derecho penal chileno hoy día, salvo este artículo 21, que no tiene ninguna vigencia, no recibe ningún tipo de aceptación. Pero ahora volvamos eh, a la ley penal en blanco propia. Y digamos que en cuanto a estas leyes penales en blanco propias, sí, por los mismos fundamentos dados a propósito de la ley 20.000, van a recibir aplicación porque le permiten al derecho penal adecuarse rápidamente a las instancias sociales que se vivían en una época y momento y lugar determinado. Y además también porque nos evitan todo lo que significa un proceso de formación de ley penal, que evidentemente los quórums son más altos al afectarse garantías constitucionales. Pero bajo ciertos presupuestos, si ustedes quieren. Un primer presupuesto es que lo que se esté, el contenido relevante de la disposición esté dentro de la ley y que solo sea un complemento lo que sea entregado a este reglamento, ¿ya? Un segundo requisito es que la pena debe estar contenida no dentro del reglamento, no dentro de la norma de inferior jerarquía, sino que dentro de la ley. Un tercer requisito es que la norma complementaria, la norma de inferior jerarquía, debe recibir la misma publicidad que le corresponde a la ley, es decir, una publicación en el diario oficial. Además también que el órgano al cual se le confía la dictación de la norma de inferior jerarquía tenga potestad en todo el territorio de la República. De ahí que por lo tanto nosotros pudiésemos decir que si una municipalidad quiere complementar una norma como la del 318 del Código Penal, no lo podría porque solo tiene potestad sobre un territorio determinado dentro del país. Tiene que tener una potestad a todo el territorio de la República. Y finalmente, la norma complementaria debe integrar el tipo de la ley en blanco en cuanto a la determinación del hecho, en cuanto a la forma, finalidad y el bien jurídico en el fondo a proteger. Luego pasamos a un segundo ítem que lo vamos a ver relativamente rápido, forma parte del programa, pero que de alguna manera su tratamiento es más propio de otras áreas del derecho y que dice relación con la interpretación de la ley penal. ¿Qué es interpretar? Interpretar es determinar el verdadero sentido y alcance de una norma. ¿Cuál es el significado que le vamos a dar a una disposición y cómo lo vamos a acotar? Esto, por ejemplo, hasta febrero de este año, del año 2020, me servía de ejemplo lo que era el femicidio. ¿Qué es lo que entendíamos por femicidio? Cuando un hombre mata a una mujer, claro, pero bajo los parámetros de nuestra norma, era en la medida que existía de por medio un matrimonio o una convivencia, en ambos casos actual o incluso tratándose de ex convivientes o de ex personas o de personas incluso divorciadas. Hoy día, a partir de marzo de este año, ya el alcance se amplió y llega no tan solo a los convivientes y no tan solo a las personas que están unidas por el vínculo del matrimonio y alcanzan incluso, por ejemplo, a los pololos, ¿ya? Eso es determinar el verdadero sentido del alcance, es decir, por lo tanto, cuál va a ser la definición que le vamos a dar a una determinada palabra, cuál va a ser el concepto, cuál es la orientación que le vamos a dar y cuál va a ser el límite de esa orientación que le vamos a dar. No me haré referencia a lo que es la analogía porque eso ya lo habíamos tratado en diapositivas, perdón, no lo habíamos tratado ya en videos anteriores. Esta interpretación puede ser de distintos sentidos. Está la interpretación del punto de vista de quien lo haga, interpretación auténtica, la interpretación judicial y doctrinal, dependiendo de los resultados, declarativa, restrictiva y extensiva, y a la vez también vamos a tener ciertos métodos que van a servir para la interpretación, como lo son el método gramatical, el método sistemático, teleológico e histórico. La interpretación auténtica es la interpretación que hace la propia ley. Es la propia ley la que se encarga de determinar cuál es el sentido y alcance que le tenemos que dar a otra disposición legal. Eso ocurre en los artículos 439, a propósito de la definición de lo que se debe entender por intimidación en el delito de robo,
o en el artículo 440, número 1 del Código Penal, en donde se define lo que es el escalamiento. ¿Mm? Por tanto, una ley interpretativa es la que se encarga de determinar cuál es el sentido, cuál es el concepto, cuál es el alcance que le vamos a dar a otra disposición legal. ¿Cuál es el problema que se puede presentar a propósito de las leyes interpretativas penales? Es desde cuándo comienzan a producir sus efectos jurídicos. ¿Comienzan a producir sus efectos jurídicos desde la promulgación de la ley penal interpretativa? ¿Desde la fecha de esa promulgación? ¿O empiezan a provocar sus efectos jurídicos desde la fecha desde la fecha de promulgación de la ley interpretada? Bueno, este es evidentemente un tema, digamos, que tenemos que resolver, y que genera discusiones en la doctrina. De hecho, Echeverry y Cousiño dicen sí, la ley interpretativa puede tener valor desde antes de su entrada en vigencia, desde antes de su promulgación. Por lo tanto, en la medida que sea una ley que resulte ser más favorable para el imputado. Y esto, la verdad, que tiene mucho sentido a la luz de lo que son los principios fundantes o imperantes o que reglan, digamos, el derecho penal en sí, y que son recogidos en diversas normas tanto del Código Penal como de normas penales especiales. ¿Ya? Y que dicho sea de paso, una cuestión que ha sido aceptada en gran parte de los tribunales de la República a través de sus distintos fallos. Por su parte tenemos la posición de Garrido Mon, que Garrido Mon dice que no es posible darle un valor, digamos, retroactivo a la ley penal interpretativa, pues lo que hace una ley interpretativa es reconocer una cuestión previa. Y es que en la cuestión previa existían distintas concepciones de una disposición. Y lo que hizo la ley interpretativa fue escoger una de ellas. Por lo tanto, si en su oportunidad un juez no optó o no validó una determinada orientación, que es la que tiene posteriormente la ley interpretativa, es, digamos, un razonamiento que tuvo aquel juez, un fundamento que tuvo aquel juez, y por lo tanto, digamos, reconociendo de esa perspectiva que existía esa interpretación y el por qué finalmente en el fondo la desechó. Por lo tanto, Garrido Mon no le da valor retroactivo a las leyes penales interpretativas. Al menos hoy día, por una cuestión, digamos, de principios penales, me parece que la posición de Echeverry y Cousiño es la más seguida, al menos en materia doctrinal. En cuanto a la interpretación judicial de acuerdo al artículo 3, inciso 2 del Código Civil, es la interpretación que hacen los tribunales para efecto de resolver un caso concreto con efectos relativos, con efecto en ese caso concreto. ¿Cómo se va a interpretar? Bueno, la propia ley a través del Código Civil le da una serie de reglas, digamos, que van a ayudar al intérprete en esta materia. Así está las reglas de interpretación gramatical, las reglas de interpretación sistemático, teleológico, histórico. ¿Cuál es la regla de interpretación gramatical? La regla de interpretación gramatical indica a través del artículo 19, inciso primero del Código Civil, que cuando el sentido de la ley es claro, no se debe desatender este tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Es decir, cuando la redacción, cuando la lectura, cuando la confección de una determinada disposición resulta evidente, notoria, en cuanto a su finalidad de su propia literalidad, no es necesario que consultemos, digamos, cuál era el fin o el contexto, digamos, en que se dictó esta ley. Basta con la mera lectura de la misma para entender a dónde va ella orientada. En ese contexto pasa a tener relevancia el artículo 20 del Código Civil, en cuanto a este dispone que a las palabras se le debe dar su sentido natural y obvio, ¿ya? Y esto es importante porque si hubiera discrepancia entre el sentido natural y obvio que le da un grupo de personas que son las que están afectadas por el conflicto jurídico penal, y ese concepto fuera distinto del de la RAE, se debe preferir el que le dan las personas de determinada localidad, digamos, o lo que pueden estar afectados por la situación, por el conflicto jurídico penal, ¿ya?
Y esta es una idea, digamos, que de una u otra manera también está recogida en la misma disposición. ¿Por qué? Porque incluso señala que frente a distintas interpretaciones, si es una norma, o si es una palabra, si es una disposición que tiene que ver con una ciencia o arte, es esa ciencia o arte la que se debe preferir a la hora de determinar el sentido y alcance de la misma. Eh, el elemento sistemático, por su parte, lo que indica es que cuando ya no es tan claro, digamos, la interpretación gramatical, podemos consultar el contexto en el cual ha sido creada esta disposición, es decir, podemos verificar otras ramas del derecho, otras, digamos, textos legales que de alguna manera permitan, a través de este complemento, poder entender cuál es el sentido que se le busca o se le pretendía dar a una determinada disposición legal. Por su parte, el elemento teleológico que está contemplado en el artículo 19, inciso segundo del Código Civil, lo que nos dice en el fondo es que cuando lo literal ya no es tan claro, podemos consultar el espíritu, podemos ir al objetivo, podemos ir a consultar la finalidad que se tenía o se pretendía a la hora de la creación de esta norma. Y conforme a esa finalidad, conforme a ese espíritu, conforme a la intención que se le pretendía dar a esta norma, poder establecer en el fondo hacia dónde ella va dirigida. Por su parte, el elemento de interpretación histórico nos dice que también podemos complementar con la historia fidedigna del establecimiento de la ley. ¿Mm? En su caso, si lo literal no es claro, y para consultar en el fondo el espíritu, hacia dónde va dirigida la ley, si es necesario, podemos también incluso consultar cómo fue el proceso de formación de la ley, cuáles eran las discusiones que se presentaron en las cámaras en su oportunidad, cuáles fueron los informes que fueron presentados ante las comisiones respectivas a la hora de la formación de una ley. Y esto lo planteo, estos últimos puntos, porque lo que se exige sí, para poder consultar esta historia, es que esta historia sea fidedigna. En general esto nace de cuestiones que sean contrastables, verificables, y eso está en las actas tanto de las sesiones en sala como de comisión que tenga el Congreso. Por su parte, ya yéndonos a otra clasificación de la interpretación, tenemos la interpretación declarativa. Esta interpretación declarativa lo que busca simplemente es decir que se le dará como sentido a esa disposición lo que fluye de lo literal de su